Bueno, pues estamos en la Mesa de Mujeres en la Política y como ya viene siendo costumbre, Raquel, ¿cómo estás? Raquel Barajas, Buenas la tardes, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guanajuato, magistrada histórica y estudiosa del derecho, nos acompaña de nuevo y otra vez estamos nada más tú y yo, porque nuestras compañeras están con diversas circunstancias impedidas de venir esta vez. Ojalá que nuestras compañeras vengan, ya las extrañamos para que esta mesa sea más rica. Hay que mandarle un saludo a Giovanna Rocha, que sí. haciendo deporte, por eso a veces dicen que no es tan bueno hacer deporte, Raquel, se lastimó y está por ahí con imposibilidades de moverse. Saludo para Giovanna, que se restablezca pronto. Oye, Raquel, pues entramos en materia, si te parece, Sí. y yo te quisiera pues invitar a tratar el tema que ha evolucionado en formas que creo que no debemos dejar de revisar, de la agresión contra la periodista Carla Silva. Ya se han llevado a cabo por lo menos ya la audiencia de vinculación a proceso de 2 de los agresores materiales detenidos, un tercero se encuentra prófugo, y esto que surgió, que emergió ahí de repente sin que se viniera en la investigación, en la averiguación previa, de que fue señalado otro elemento de la Policía Municipal, un mando, un jefe operativo o subdirector, se le ha llamado de ambas maneras, realmente desconozco la estructura que tiene la Policía de Silao, pero digamos un agente de confianza del director, del secretario de Seguridad o director de Seguridad que está prófugo, Nicasio Aguirre, de nombre Jorge Alejandro Fonseca. En los testimonios aparece que él, contribuye un poco a reclutar a los golpeadores y luego los transporta hasta el lugar donde ocurrió la agresión y los recoge también. Bueno, pues después de que los medios de comunicación dieron a conocer eso tras la primera audiencia y se generó la pregunta de, bueno, ¿y por qué no está detenido? Pues bueno, formó parte de la acción, se le detuvo este fin de semana ya, ¿no? Y se ha pospuesto 2 veces la audiencia para vincularlo a proceso, el juez ha ampliado los términos, pero ya marca una cuestión muy clara. La primera hipótesis de que la autoridad, algún tipo de autoridad puede estar vinculada, bueno, pues creo que queda bastante esclarecida. No falta que el proceso avance, lo entiendo, claro. Pero ¿cómo estás viendo esta situación? Yo creo, en el caso concreto, este testimonio de este mando involucrado surge en su propia declaración. Y creo que lo rescatable de este punto, o lo que hay que reconocer, más bien dicho, es la actuación inmediata de la Procuraduría a ser reactiva y sabiendo que tiene un involucramiento en los hechos delictuosos, lo ha tomado en cuenta. Yo creo que eso está ya ahí muy bien para esta investigación que se está siguiendo. Por otra parte, en el caso de este señor, la vinculación, bueno, la no poderlos todavía... Jorge Alejandro Fonseca. El pelón se le conoce. Pero para no decirle el alias, mejor le digo el señor. Jorge Alejandro Fonseca tiene una situación muy particular. Él ha participado, está en investigación según la propia carpeta que está generando la Procuraduría, y habrá que ver si lo vinculan por esos mismos delitos que a los otros elementos o lo vinculan por otro distinto o por otro más agravante. Generalmente son los 3 mismos o los 4 cuando hay concurso de delitos, dependiendo de lo que le estén imputando en este caso. Pero yo creo que en este supuesto se le han ampliado los términos porque él ha solicitado precisamente en su derecho de defensa la posibilidad de traer testigos de descargo contra lo que está sucediendo. Habrá que ver si es posible que lo demuestre, y el juez por eso le ha dado esos plazos o ampliándoles, porque el derecho de defensa es un derecho constitucional. Yo creo que para alguien que está sujeto a proceso, el más caro de sus derechos, y el juez está obligado a respetárselos. Entonces yo creo que ya en la próxima audiencia, si no tiene a los testigos de descargo, pues tendrá necesariamente que la Procuraduría apuntalar su acusación para que pueda ser vinculado a proceso. Bueno, y déjame decirte que fuera de las consideraciones jurídicas, el caso está despertando un gran interés. Y nos hablan colegas de otros estados porque nos dicen es que acá no ha pasado nada parecido. O sea, cuando ha habido agresiones a periodistas, incluso muertes de periodistas, ha sido muy complicado llevar a juicio a los responsables. El único antecedente parece ser el caso de Regina, la reportera de Proceso en Veracruz, donde además nadie quedó contento con la solución del caso porque lo trataron también como un delito del fuero común, ¿no? Y bueno, estamos viendo que en este caso, el caso de Guanajuato de Silao, de Carla Silva,
la Procuraduría sigue manteniendo únicamente los delitos del fuero común. Es evidente que hay un intento de lesionar la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que en estas expresiones que le dijeron a ella, que ha salido consignada en la prensa y en la propia audiencia, ¿por qué iban? ¿A qué se debía los golpes que le estaban o las lesiones que le estaban infringiendo? Pues puede la Procuraduría General de la República atraer la investigación, porque está en los supuestos de atracción de investigación, y como hay una competencia alternativa para la local o para la federal, si dice la propia ley, podrá la Procuraduría General, y en ese podrá, como una facultad potestativa, no lo ha hecho y le está dejando al Estado. La del Estado no puede entregarla. El Estado no puede mandar por el otro delito, porque no es un delito competencia del Estado, entonces nada más consigna por los que él puede consignar competencialmente, y sin embargo, bueno, no sé cuál sea la situación por lo que la Procuraduría General de la República no estime necesario esa atracción, porque el problema es lo que le dijeron y la razón de las lesiones o de la agresión personal. Pero a ver, aquí encuentro una situación que más que nada me gustaría preguntarte. Tu experiencia en estos temas es muy amplia. Cuando se usan como partes del peritaje y de la investigación las notas periodísticas que Carla Silva escribió, ¿esto no implica ya ir en ese camino? Sí, por supuesto, son pruebas importantes que van revelando estos datos que exige precisamente la Constitución, datos de prueba, para poner en evidencia que si esas notas molestaban a X personaje, a X funcionario público por el contenido de las mismas notas, y después viene una agresión, pues hay un indicio entre un hecho conocido, el otro conocido, y entonces poder establecer a través de la prueba indiciaria este hecho. Sí se puede, pero no sé si la Procuraduría General de la República desestime el hecho como tal, o considere que no es tan grave, o no sé cuáles sean sus verdaderas Hemos estado buscando una ideas. Entrevista con la titular de la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, que es Laura Elena Borbolla. Nos han enviado con un responsable de comunicación social y esperamos que pronto accedan a tenerla al aire, por lo menos vía telefónica, porque sí resulta importante, ¿no? Sí, resulta. Bueno, ¿y a ti qué te significa, ya no en términos técnicos, como ciudadana, como ahora gente que está viendo la política un poco con el espíritu de analista? Porque antes eras participante, pero entiendo que cambiar de cachucha a veces requiere tiempo y todo, pero bueno, lo has hecho hasta ahora yo creo que muy bien. Gracias. ¿Cómo observas la relevancia de que este caso se esclarezca hasta sus últimas consecuencias, que mande señales claras a quienes deben mandárselas, que es toda la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que es relevante y significa un respeto a la libertad de expresión. Yo creo que el Poder Judicial ha dado muestras en el asunto de San Miguel de Allende, con una resolución muy clara del presidente municipal, demandando a un periodista. Así es, donde se pronunció ya en respeto precisamente a lo que dice la Suprema Corte de Justicia, y que en Guanajuato se reconozca el derecho significa que tenemos un avance democrático importante, o sea, que la sociedad logre sensibilizarse. Acuérdanos un poco de cómo venía esa sentencia, porque creo que sí es muy importante ahora que la traes. Sí, dice más o menos, considera que lo que dijo el periodista en este programa de televisión no era un ataque personal al presidente municipal, sino que era motivo de su propia función pública. Y un servidor público o un funcionario público tiene acotada su libertad en relación, su derecho a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión, porque todo aquello que incida en su función puede ser cuestionado y forma parte de la libertad de expresión. Entonces a mí me parece que esos son precedentes muy importantes en nuestro estado, y que no haya sucedido, debemos, entre todo lo desafortunado que sucede, sentir un poco de esperanza, o sentir mucha esperanza de que sí se tomó en consideración un hecho que, si bien hubo necesidad de algunas acciones de facto, pero que sí la autoridad sí se ha hecho cargo de un asunto de esta naturaleza. Quizás la medida que a veces se quisiera no ha sido la respuesta por cuestiones de índole de competencia, pero yo creo que en este caso ha habido una respuesta pues aceptable sobre este tema.
Va caminando. Va Y la otra caminando, cosa sí. es que tiene una gran observación. Sí, yo creo que eso nos pone como entidad federativa y pone a las autoridades encargadas de estos temas en el reto de hacerlo bien. Porque va a quedar ahí para... Sí, queda para bien o para mal, entonces hay para que los hacerlo bien. anales. Exactamente. Oye, Raquel, vamos sobre otro tema. Me parece relevante. Esta semana, el sábado, se llevó a cabo la segunda marcha convocada ahora por un frente de organizaciones. La vez pasada eran más pocas organizaciones, hace un año. Ahora se han reunido pues, algunas decenas de diferentes expresiones interesadas todas en defender derechos de las mujeres. Y se manifestaron en las calles de forma pacífica, de forma muy madura, diría yo, con el tema de, bueno, básicamente, no al feminicidio. Uno de sus instrumentos que se ve desde la óptica de estas organizaciones es decretar una alerta en Guanajuato por violencia de género. Creen que hay 2 elementos y en general pedir a las autoridades, demandarles, reclamarles la existencia de políticas públicas más efectivas para construir esta equidad de género que sabemos que en nuestra sociedad no existe, ¿no? ¿Cómo ves esta lucha? ¿Cómo ves este tipo de cosas que están pasando? Yo creo que es un proceso muy interesante porque aun cuando la lucha de los derechos, del reconocimiento de los derechos humanos no tiene mucho tiempo, el derecho, bueno, a mí me da hasta tristeza decirlo, que después de 20 años que se habían reconocido los derechos humanos, dijeron, las mujeres también tienen derechos humanos. O sea, también los teóricos andaban mal. Sí, ¿no? también los teóricos andaban mal. Entonces, el que hoy la propia mujer sea consciente, que necesita empoderarse, que necesita defender sus derechos, solidarizarse y saber que este tipo de acciones sí pueden tener algún resultado positivo, incidir en una agenda, tomarse en consideración para instrumentar alguna política pública o por lo menos preocuparse de manera reactiva por lo que está sucediendo, yo creo que representa un gran avance desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos humanos de la mujer. Y yo creo el que cada vez haya más gente sensible a estos temas también revela que ya se visibilizó el problema, que anteriormente no lo veíamos, no queríamos verlo, no existía. Sí existía, solamente o como que no dicen queríamos a veces verlo. los políticos de manera que muy criticable, era un fenómeno cultural, ¿no? Sí, es cultural, pero no es algo que no puedas resolver. Es que la cultura en esencia es transformación, o Exacto, sea, sí. no vivimos hoy igual que hace 2000 años. Entonces, cuando dicen es cultural, yo al contrario digo, bueno, entonces lo podemos cambiar, ¿no? Sí, lo porque podemos no es cambiar. natural. No es natural. Entonces, en esta situación, lo que es una cultura que tenemos que erradicar y que debemos de hacer todo porque esto suceda, es la cultura patriarcal que traemos de muchos siglos. Y ese repetir ejemplos y patrones verdaderamente tristes. Recordaba ahorita que me preguntas en algún asunto donde las niñas eran violadas por su padre, a ellas les parecía que eso era lo normal, eso sucedía en sus familias y lo tomaban. Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XXI tengamos todavía sociedades con ese pensamiento? Entonces tenemos que incidir a través de una comunicación eficaz hacia la sociedad y de una verdadera educación sobre estos temas desde siempre, que esas conductas no son las adecuadas. Y además, qué bueno que haya voces, entre más voces haya sobre un mismo tema, hay más posibilidades de ser escuchados. Bueno, y ya tenemos conquistas concretas de esta lucha reciente, como tú dices, pero muy consistente, y una de ellas va a ser la equidad, por ejemplo, en las cámaras, en los cargos públicos, en las candidaturas de la próxima elección, ¿no? Sí, es una acción afirmativa que es necesario realizar, no obstante que muchos son escépticos a estos temas, o muchas mujeres también dicen, es que no se necesitan. Bueno, lo que pasa es que no obstante el reconocimiento del derecho al voto, ha habido un retroceso de ese reconocimiento, porque si hacemos una estadística, simplemente cuántas mujeres han sido candidatas a la presidencia de la República, 5, no sé. Claro. ¿Cuántas mujeres están en las alcaldías? Pocas. 2 en este momento en Guanajuato. Entonces, en realidad necesitamos que haya equidad, y no porque tenemos necesidad de tener visiones diversas. La visión no puede ser ni buena ni mala de un hombre y de una mujer, simplemente su capacidad intelectual es lo que le da la diferencia como ser humano que es. Hay una cuestión de discriminación clarísima
que hay que combatir. Si después las mujeres resultan buenas o malas gobernantes, va a ser otra cosa. Pero en general hemos tenido hombres que son muy malos gobernantes y nadie ha castigado a los hombres por eso. Sí, no, incluso pues a ellos tenemos una sociedad muy desigual porque al hombre se le perdona todo y a una mujer las mismas conductas se le reprochan grandemente. Entonces, porque hemos aprendido eso, pero eso no es correcto, debemos de buscar que esas asimetrías ya no existan, que esos techos de cristal para el tema político se rompan, que las mujeres efectivamente se animen y crean en ellas mismas y sean capaces de decir sí puedo, y no, porque discriminan muchas cosas en el tema político a la mujer, desde las propias estructuras de los partidos que ponen trabas para si participas pero de esta manera, te toca esto, o desde que la propia mujer dice déjame ver si me dan permiso, ¿no? Entonces ella sola se está limitando en el tema político, pero esto forma parte de la cultura que ella tiene de mucho tiempo, que no se cree capaz, y las mujeres son tan capaces como los hombres. Y pueden organizar su vida también como cualquier hombre para resolver su vida privada y su vida pública. La pueden organizar, solamente que debemos de tener mayores equilibrios en la propia educación y dirección de un hogar, porque se le ha dado a la mujer tradicionalmente solamente ese rol, y en esa medida se le exige rol, casa, hijos, el otro rol, y entonces llevas a la mujer a un desgaste que sí lo puede realizar, pero necesita también el apoyo dentro de su propio hogar para la crianza de los hijos, para la dirección del hogar, porque esa es una tarea pesada. En el tema concreto de el incremento de la violencia contra las mujeres, digo, todo el mundo es consciente que Guanajuato no es uno de los estados donde las cifras nos colocan en los primeros lugares, sin embargo sí es una situación que se vive aquí mismo diferente a como se vivía antes. O sea, pues cuando nos medimos contra nosotros mismos, la situación parece preocupante. Cuando te mides con el peor estado del país, pues ahí el consuelo es otro. Pero ¿tú cómo lo estás viendo? Yo creo que hemos avanzado. Yo, a pesar de muchas cosas que todavía existen, de muchas desigualdades que todavía existen, yo creo que hoy por hoy sí tenemos mayor conciencia las mujeres, las propias autoridades. A lo mejor muchos, algunos sí, otros no comprenden bien el tema de la equidad de género, pero dicen, me causa problemas. Pero en realidad es el derecho a la igualdad lo que tenemos que estar buscando todos los días, hombres y mujeres. Para mí me parece que hay avances, nos falta mucho por ir disminuyendo la brecha. No sé tú qué piensas, yo te voy a decir lo que yo pienso. Creo que la labor de organizaciones como las que marcharon el sábado ha sido fundamental para que un poco nos ayuden a todos los demás a entender lo que pasa, porque si no, ahí seguiríamos en la inercia, ¿no? Yo creo que es bien importante porque, por lo menos si yo veo una marcha, digo, ¿qué está pasando? Así sean 5 personas, me revela un grado de inconformidad en un tema. No importa el número de personas que tengamos en una marcha, pero si cada vez se unen más, es que el tema es un tema valioso que tiene que ser considerado, y que gracias a estas organizaciones de la sociedad civil han puntualizado problemas de a lo mejor muy focalizados, quizás no tan genéricos, quizás el entendimiento o la finalidad de su asociación a ese punto lo lleve, ¿no? Pero al final del día, a mí lo que me gusta de esto es que hay una participación y una sensibilización en la sociedad sobre temas que nos permiten un avance, y que hace, ¿qué digo? 20 años, hace 10 años eran imposibles de que se consideraran. Entonces, qué bueno, y bienvenidas las organizaciones, y bienvenidas que se puedan poner de acuerdo, y ahí sí rompemos ese paradigma que digan mujeres juntas ni difuntas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que con esa frase de Raquel, que sí habría que desterrar, cerramos la reflexión de hoy. Gracias, ¿Te parece? muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, Raquel. No, gracias a ti. Hacemos presión para hacer más la semana que entra. Me parece muy bien, me parece muy bien. Porque fíjate que ¿ya? No, todavía no, vamos a despedir. Nos vemos aquí la mañana en punto de las 13 horas. Fue la charla de Mujeres en la Política con la magistrada Raquel Barajas Monjaras. Yo le sigo siendo magistrada porque creo que es la carrera de su vida, aunque actualmente ya está en otras actividades más privadas. Muchas gracias. Sí. Gracias por acompañarnos. Mañana aquí en punto de la 1. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.